buenas noches, mi gente. Un placer saludarles. Como todos los días hemos estado conectándonos en este Instagram Live de Melvin Mora Sport TV. Gracias por estar con nosotros. Hoy una noche más especial porque tenemos esta noche nada más y nada menos que el señor Alfredo Pedrique, gran estratega venezolano, también fue pelotero de Grandes Ligas. Actualmente trabaja con la organización de los Atléticos de Oakland, así que ya vamos a conversar con él. Ya está entre nosotros conectado el señor Alfredo Pedrique, pero quiero recordarles que esta transmisión en vivo de Instagram Live llega a nombre de la Latin American Prospect League, también a nombre de Melvin Mora Academy, también del Museo del Béisbol Falconiano, @ Museo del Béisbol Falconiano, y también a los amigos de Coco Son RD, las mejores cocadas y agua de coco de toda República Dominicana, en @Coco Son RD. Gracias a todos los que ya se conectan con nosotros. Raúl Romero, Sergio Vegas Corona, gracias por estar ahí. Vamos a conectar desde ya, sin más preámbulos, con el señor Alfredo Pedrique. Ya el señor Pedrique está con todos nosotros. Muy buenas noches, señor Alfredo Pedrique, un placer saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches, vale. Todo bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias. Ha sido un placer tenerlo con todos nosotros. Álvaro Velasco por acá, un placer servirle como productor y moderador de este canal llamado Melvin Mora Sport TV. Estamos acá en República Dominicana trabajando de la mano de Melvin Mora y un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Gracias, gracias. Teníamos muchísimas ganas de conversar con usted. Han pasado figuras que usted conoce muchísimo. Han pasado por aquí Álvaro Espinosa, Eddie Díaz, Melvin Mora, Freddy García, gente con la que usted ha trabajado, peloteros profesionales que han marcado un mensaje bastante interesante en lo que estamos haciendo con esta serie de entrevistas, básicamente porque queremos que sus fanáticos, la gente que los sigue, sepan dónde están, qué están haciendo y recordar un poquito esa carrera que marcaron en sus épocas y lo que significa hoy en día, porque siguen trabajando mucho con el béisbol y usted tenía que ser una de esas figuras que tuviéramos con nosotros para saber en qué está. Primero que nada, queremos saber, aunque dentro de la publicidad que hicimos entendemos que está trabajando como coa de tercera de los Atléticos de Oakland. Queremos saber cuáles son los proyectos que vienen ahora y hablar un poquito de este llamado que ya es oficial a partir del 1 de julio con el inicio de entrenamiento de los equipos de Grandes Ligas. Sí, actualmente estoy con la organización de los Atléticos de Oakland. Este año voy como coach de tercera. Mis 2 primeros años con ellos tuve como coach de primera y responsable del corring de las bases. Entonces, este año voy a trabajar con los infielders, que es mi área de fuerza, que cuando jugué sobre todo segunda base. Entonces, soy responsable de coordinar la defensa de los infielders durante los entrenamientos y durante los juegos. Por ahora, bueno, ya como tú lo acabas de decir, ya el 1 de julio comenzamos las prácticas. No, por lo menos nosotros oficialmente arrancamos el 3 de julio. Okay. 1 de julio, el 2 de julio es para hacer chequeos médicos, van a hacernos las pruebas del coronavirus, van a explicar lo que es el protocolo de salud, cuáles son las expectativas, cuál es el procedimiento a seguir durante los entrenamientos y durante la temporada. Entonces, estamos, mi esposo y yo en estos momentos, bueno, preparando viajes. Nos vamos el martes para Oakland y ansioso de que comience ya la actividad en el terreno y bueno, esperar a ver cómo vamos a reaccionar con una rutina, hábitos totalmente diferentes a lo que uno está acostumbrado. Sí, entiendo que va a ser bastante complejo estas nuevas reglas, esta nueva situación de juego.
Hay cosas, hay detalles bastante llamativos y bastante complejos, como lo dijimos, debido a que, ejemplo de que después de un cuadrangular no se puede dar hi-fi, eh, no se puede usar tabaco, no se puede escupir, hay un montón de cosas que el pelotero lo hace por manera natural y que es difícil controlar. Estuvimos viendo que por lo menos en el fútbol, cuando se reanudaron las actividades, metían un gol y no se podían abrazar, no podían celebrar, entonces estaban todos... Y entiendo que en el béisbol va a pasar lo mismo. Entonces, va a ser bastante atípico, pero creo que tanto ustedes que están dentro de las organizaciones, que a su vez también aman el béisbol como nosotros, estábamos esperando este llamado y estábamos en incertidumbre sin saber qué iba a pasar. ¿Cómo se tomó ya al final este llamado? Sí, bueno, tanto tiempo esperando, un poquito más de 3 meses, estaba entrando un poquito de ansiedad ya de regresar a las actividades, aunque bueno, verdad que lo disfruté bastante en mi casa con mi esposa, haciendo cosas diferentes y me ayudó a descansar y a meditar y en realidad darnos cuenta de por qué estamos en esta situación, pero ya una vez que llega a un acuerdo la Asociación de Peloteros con Major League Baseball y el comisionado, bueno, gracias a Dios que estamos teniendo esta oportunidad totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir y sobre todo en el terreno, que cambiar hábitos, cambiar rutina, eso va a ser un proceso de adaptación bastante difícil, hay que lograrlo día a día, pero al mismo tiempo contento de que con el favor de Dios arranquemos esta temporada 2020, ya todos sabemos va a ser bastante atípica, apenas 60 partidos, que son pocos. Me imagino que se irá a dirigir y a jugar un béisbol como el Caribe, que todos los juegos cuentan, hay que ganarlos todos. Sí. No podemos, si tener esa mentalidad, bueno, son 162 juegos, 6 meses, tenemos tiempo para experimentar y cambiar el line. No, yo creo que en esta situación va a ser totalmente diferente porque, vuelvo, repito, 60 juegos, cualquier cosa puede pasar. El equipo que arranque caliente es el que va a tener el mayor chance de, por supuesto, de clasificar. Y por lo general, los equipos que están estructurados de una manera de fuerza ofensivamente, mucho hombre de poder, son los que le cuesta un poquito más, porque los bateadores de esa característica se tardan su tiempo para sentirse cómodos en el home. Entonces, en todos los sentidos va a ser una temporada muy interesante, porque aparte de adaptarse a toda esta rutina que vamos a probar nueva, cómo se va a dirigir, cómo se va a trabajar en el terreno, por supuesto, va a cambiar un poquito la mentalidad del pelotero, donde saben que cada jugada, cada picheo va a contar, cada jugada es importante que la ejecutemos ofensivamente, defensivamente. Entonces, estoy seguro que todos los managers, todos los equipos, desde un principio van a tratar de sacar el máximo provecho a los momentos buenos que se presenten. Vuelvo y repito, sabiendo que es una temporada muy corta, muy atípica. Se cambiaron varias reglas. Sí, bueno, de hecho, eso que comentas de que como va a ser una temporada muy corta y se va a tener que jugar mucho en lo que es el béisbol Caribe, una temporada corta, que en el Caribe precisamente están acostumbrados a que sean temporadas así, creo que la experiencia de dirigentes y coach latinos, como el caso suyo, va a ser bastante importante el manejar este tipo de béisbol rápido y sobre todo, como lo decía usted, no va a haber tiempo de 162 juegos para engranar ciertas cosas, sino que, y creo que el punto principal van a ser estos entrenamientos, porque el enfoque desde el 1 de julio, 2, 3 de julio, va a ser totalmente a llevarle esa información a los peloteros, señores, vamos al play como que si estamos entrando en playoff, aquí no hay chance de que yo me preparo luego, voy agarrando el hilo, ya vamos a tener que meter mano de una vez porque entendemos que va a ser un proceso, porque no es solamente en la parte del terreno de juego, sino enfocar mentalmente un trabajo que tenían antes de tanto tiempo, tantos meses, a una temporada menos de la mitad acostumbrada.
Entonces, creo que el trabajo de ustedes, los coaches y entrenadores, Alfredo, ¿en qué sentido o cuál va a ser el mensaje, por ejemplo, de Alfredo Pedrique para esos jugadores, sobre todo los jóvenes, que no están acostumbrados a este proceso? ¿Cuál va a ser el enfoque que tiene por lo menos la organización de Oakland sobre todo con los peloteros jóvenes? Sí, bueno, nosotros vamos a depender mucho de los peloteros de experiencia y esa es la ventaja que tenemos nosotros como equipo, que hay buena combinación, buena mezcla de jugadores de experiencia con juventud, talento. Este es un equipo que yo he visto en los últimos 3 años, una química muy positiva, compañerismo, se compenetran bastante rápido y conjuntamente trabajando en el terreno y fuera del terreno es un equipo muy unido. Entonces, por esa parte ya la carrera nosotros está bastante avanzada, tenemos un territorio bien ganado por esa misma razón, es un equipo muy unido. El trabajo de parte de los coaches se va a hacer un poquito más difícil el entrenamiento, porque si ustedes saben, entrenamiento es cuando se usa para trabajar con un pelotero individualmente. Hay mucha comunicación, entonces hay mucho acercamiento. Entonces, con todas estas restricciones, con el protocolo de salud que va a haber, va a estar presente, va a ser difícil trabajar en grupo. Va a ser difícil que en mi caso yo me pueda acercar al shortstop o al infield, explicarle ciertos movimientos, ciertas mecánicas, porque no puede haber ese acercamiento. Entonces, por esa parte va a costar un poquito. Pero vuelvo y repito, el pelotero joven de nosotros, con su poca experiencia y poca corta edad, son muy maduros. Son muy maduros, muy responsables. Muchachos que saben que lo que necesitan hacer para prepararse. Entonces, para nosotros como equipo, eso es una ventaja. Lo bueno también del equipo de nosotros, que el manager tiene la ventaja de comunicarse con todo el mundo. ¿Okay? Ya habiendo esta continuidad con el manager, tantos años con la organización, ya los peloteros saben qué esperar de él sabe qué esperar de los peloteros, ya hay mutuo conocimiento que eso agiliza el proceso y el desarrollo del pelotero. Entonces, no nos va a afectar tanto de que sea una temporada corta de 70 juegos. Yo creo que lo más importante es estar listo para una temporada que arranca el 24 de julio. Ok, volvimos. Okay. Me decías, ajá. Sí, no, por eso. Te digo que la ventaja que tenemos nosotros es un equipo unido. Un equipo unido, ya tienen muchos años jugando juntos. Todo este grupo de peloteros jóvenes subieron juntos. Este año la incorporación de Luzardo, el pitcher zurdo Puck, el catcher Murphy, Mateo, con el favor de Dios, esté con nosotros, Barreto, otro muchacho joven. Entonces estamos bastante contentos y motivados que con el talento y la juventud que tenemos deberíamos de estar metidos en los playoffs. Amén, amén. Yo sé que el trabajo que se hace de ese proceso de entrenamiento que va a estar un poco limitado, pero ya la organización, imagino que tiene previsto todas esas medidas para que puedan hacer ese trabajo de manera bastante eficiente. Alfredo, ya que tocamos un poco qué estás haciendo ahora, yo quería hacer un pequeño repaso de tu carrera, donde nos encontramos que debutaste en el año 78 con Tiburones de La Guaira. Luego, el año 83-84, vamos a hablar primero como pelotero, luego como coach. Luego en el 83-84, vas al Magallanes por préstamo, en esa temporada 83-84. Ya en el 84 vuelves a La Guaira, y recuerdo que recuerdo de haber leído, porque casualmente en ese año nací yo, que en ese año se habló de un equipo de La Guaira donde compartió con Osvaldo Guillén, Norman Carrasco, Wilfredo Pulidor, Carlos Café Martínez, Luis Salazar, entre otros.
era el equipo revolucionario de la temporada. Se habló de un equipo que puso a temblar a todo el mundo, se armó un trabuco en esa temporada y nombrar peloteros como Guillén, como Carrasco, como Pulidor, como Café Martínez y Salazar. Ujú. En esa época, me imagino que marcó una época inicial como pelotero para Alfredo Pedrique. Sí, sí, esa fue una época especial para mí, me imagino que para todo el grupo, porque fuimos un grupo que prácticamente firmamos el mismo tiempo, el mismo año o 1 o 2 años de diferencia. Ya cuando nosotros llegamos a La Guaira, ya Luis Salazar estaba firmado, Raúl Pérez Tobar, Luis Lunar, Juan Francisco Monasterio. Entonces el grupo de Guillén, Gustavo Polidor, Norman Carrasco, Argenis Salazar, Café Martínez firmó después de nosotros. Llegamos juntos. Y en realidad el desarrollo tanto aquí en Estados Unidos como en Venezuela fue parejo. Y cuando llegamos ese año, el 85, 84, 85, ya estábamos jugando aquí en Estados Unidos, uno AA, otro AAA, otro de Grandes Ligas. Y eso nos ayudó a estructurar ese club, la famosa guerrilla, porque éramos un equipo muy unido, un equipo competidor, un equipo donde respetamos la... Nuevamente al señor Alfredo Pedrique. Saludos a Iván Artiaga, a Eduard, el Matatigre. Gracias, Perla Negra, por estar ahí. El lunes, señores, la Perla Negra estará en @Melvin Mora Sport TV con todos nosotros compartiendo. Así que prepárense. Vamos a intentar conectar nuevamente con el señor Pedrique. Con él. Estamos de vuelta. Estamos en okay. vivo. ¿Ah? Estas cosas pasan en vivo. Sí, bueno, te estaba diciendo que ese fue un grupo bastante interesante, un grupo muy unido. Nosotros tuvimos la suerte de tener un señor dueño del equipo, Pedro Padrón Panza, que en paz descanse. Un señor que fue un padre para nosotros, nos enseñó, nos respetó y eso lo aprendimos y eso lo usamos en el crujado como compañero de equipo y cuando salíamos al terreno era un equipo muy unido. Por supuesto, el beneficio que tuvimos nosotros, el talento que había en ese equipo. Y me acuerdo que ese año habían 7 shortstop en el roster. Entonces, wow. Sí, yo terminé jugando primera. Si quería jugar, tenía que jugar otra posición, porque en el short estaba Argenis Salazar, Osvaldo Guillén, Polidor, que puede jugar short, Café, que había sido firmado como shortstop. Entonces, la única posición que en realidad yo podía defender o jugar a primera base que estaba disponible, y así pasó. Pero fue le pasó como a Eddie Díaz en Magallanes. Exacto, tipo de Díaz, Richard Park, o sea, tienen que jugar donde lo pongan si uno quería ser regular. Y gracias a Dios, sí, ese año el béisbol en Venezuela era muy competitivo. Todos los equipos con el material criollo excelente. Entonces la preparación, la concentración, la entrega tenía que ser 100% todos los días, porque todos los equipos estaban bien armados y fue un béisbol bastante duro, un nivel muy competitivo en Venezuela en los años 80. Sí, entendemos que en la temporada 93-94 ya se retira como pelotero activo en la Liga Profesional en Venezuela, pero queremos recordar que jugó en grandes ligas con equipos como los Mets de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Tigres de Detroit. Entonces, una carrera como pelotero bastante
formando equipos interesantísimos. Y queremos recordar, por lo menos en esa pasantía que estuvo en Grandes Ligas, con estos equipos como los Mets, Piratas y Tigres, ¿con qué tipo de peloteros de esa época recuerda haber compartido tanto y sobre todo absorbido tanta información? Saludos a Gustavo desde Ecuador, por ahí está la Perla Negra también. Saludo a todos. Mira, con mi época aquí en Estados Unidos, con esos tres equipos que tú acabas de mencionar, yo firmé con los Mets en el año 78 y tuve 8 años y medio en ligas menores. Y en el año 87 hago el equipo como utility. Tuve, entonces en mayo del 87 me cambiaron para los Piratas. Tuve 2 años con los Piratas. En el 89 firmo con Detroit como agente libre. Y en realidad, mira, aprendí muchísimo porque tuve de manager 3 hombres excelentes. Debbie Johnson, Jim Leyland, Sparky Anderson, peloteros, muchos estrellas, Barry Bond, Bonilla, el equipo de los Mets, el año anterior, en el 86, ganaron la Serie Mundial, entonces en el 87 prácticamente era el mismo equipo. Aprendí muchísimo de ese equipo de estrellas, sobre todo era Rafael Santana, dominicano, me ayudó muchísimo ese entrenamiento en el 87, tremendo compañero, y era un trabuco, como se dice. Y en Detroit, bueno, tuve la oportunidad de compartir con Alan Trammell, tremendo shortstop, Salón de la Fama, Luke Whitaker, tremendo segunda base. Y eso me ayudó muchísimo en mi carrera, compartir con todos estos peloteros estrellas. Cuando no jugaba, por supuesto, viéndolos a jugar a ellos, aprendí muchísimo. 3 managers, que vuelvo y repito, 3 estilos diferentes, pero excelente a la hora de manejar un equipo, a la hora de manejar el juego. Eso de ello aprendí muchísimo. Entonces eso me ha ayudado en el transcurso de mi carrera, ahora que como técnico, verdad que haber compartido con tantos peloteros buenos, tantos managers en Liga Menor igualito, tuve la suerte de tener buenos profesores, buenos maestros, que eso siempre voy a estar agradecido. Sí, eso en la carrera de un técnico, cuando logra absorber como una esponja todos esos conocimientos de tanto de peloteros como de coach, es lo más importante de ir avanzando. Yo tuve la oportunidad en mi época de pelotero, de conocer mucha gente el señor Gregorio Machado, mucha gente que absorbió mucha información. Recuerdo que una vez, a lo mejor usted no se recuerda de tantos peloteros, pero que me chequeó en Benoco cuando trabajaba con Houston. Okay. Ya yo estaba en una edad más o menos avanzada de la común, y esa fue una etapa muy importante en mi carrera porque a pesar de que no llegué a firmar, tuve siempre contacto con mucha gente que aprendí y una de esas fue usted, cuando en esa época también estaba con el Magallanes. Entonces, viene una etapa ahora como entrenador, donde en el 95 entra con el Magallanes, pero en pleno 98, en plena semifinal, es cambiado. eh, Perdón, en el 98 fue cambiado el Magallanes cuando John Tamargo renuncia, si no sí, Sí, él renunció en el round robin. en pleno round robin, ajá. Sí, entonces fue cuando tuve la oportunidad de dirigir, yo era el coach de tercera. Pero ya estaba desde el año 95. Exacto, comencé como coach de tercera porque Okay. en el 98, si no me equivoco, lo nombraron el manager del Magallanes. Sí, Yo fui ese año su coach de bateo en la AAA con los Astros. ok. Sí, entonces ese año que él renuncia, creo que estamos en medio, en la mitad del round robin, fue cuando el equipo, la directiva me ofreció el equipo. Claro, y obviamente cambia la perspectiva de ser un coach a dirigir y sobre todo en una fase como playoff, que es bastante, tiene bastante presión. ¿Cómo Sí. manejó Alfredo Pedrique esa presión de llegar por fin a ser manager y de paso en una circunstancia de playoff en Venezuela? Bueno, fíjate, para contarte una anécdota rapidito, el señor Andrés Reina, que en paz descanse, cuando a mí me nombran coach de bateo, ese año, en el año 98, él visitó el equipo de la AAA.
Y él me pregunta que si a mí me gustaría trabajar en Venezuela. Y le, por supuesto, yo quiero dirigir. Entonces él me dijo, mira, te doy un consejo. Ve a Venezuela primero como coach. ¿Ok? Yo sé, tú jugaste esa liga, tú la conoces, pero cuando uno es manager, coach, es diferente la cosa. Entonces te aconsejo que vayas como coach y poco a poco vas quemando etapas y se te va a presentar la oportunidad. Porque si tú vas y diriges desde de una vez, pero en Venezuela y no te va bien, te vas a quemar. Después nadie te va a querer contratar. Y entonces yo le dije, bueno, ojalá se me presente la oportunidad de coachar en Venezuela. Y él fue uno de los responsables, conjuntamente con John Tamargo, de llevarme para el Magallanes a coachar tercera ese año. Entonces se me presenta la oportunidad que el round robin, ya conociendo la historia del Magallanes, la cantidad de seguidores que tiene Magallanes, cuando se me presenta la oportunidad, claro, al principio, tú sabes, nervioso, Claro. nunca había dirigido en Venezuela y que me toque por primera vez con el equipo Magallanes, decía, bueno, no me queda de otra sino echarle pichón y de la única forma que iba a aprender y abrirme las puertas como manager, tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos, era de esa manera. Mira, saludos por ahí te manda Álvaro Espinosa, Oye, el caballo Álvaro, saludos, gran mi cariño. tocayo, Sí, señor. Por siempre cierto, activo y conectado. sí, por cierto, yo dirigí a Álvaro en Magallanes. Ese era un equipo, mira, un trabuco, estaba Alfonso, Manacho, Frei García, Hidalgo, Mora creo que jugó un poquito ese año en Un poquito Venezuela. ese. Exacto. Bueno, una cantidad de peloteros estrella, criollo, que en realidad yo siempre se lo digo a ellos cuando tengo la oportunidad, ellos me hicieron a mí mejor manager, porque fueron unos peloteros muy profesional, respetaron la divisa y ese era un equipo que cuando cruzaban las dos líneas blancas se fajaban. Entonces, Sí, a de hecho lo pesar de estuvimos que, conversando con Álvaro, eso, sí, de que en esa época eran tremendos profesionales, tremendos caballeros que apenas cruzaban, y Álvaro lo comentaba, que a veces la gente no entendía ese compromiso que tenían ya cuando estaban en el terreno de juego, y sobre todo también de la mano de usted como manager. no, y fíjate que ese fue el año que agarré el equipo en la mitad del round robin y teníamos que, creo que eran dos juegos bajo 500, tres juegos cuando yo lo tomé. Entonces era más presión, porque dirigiendo el Magallanes con ese roster de peloteros estrellas, peloteros AAA, grandes ligas, ¿ok? Me ayudó a madurar y agarrar esa experiencia de cómo manejar un clubhouse en el béisbol invernal donde tienes tantos peloteros estrellas que te juegan diferentes niveles aquí en Estados Unidos, AA, AAA, grandes ligas. Eso no es nada fácil. Y sin embargo, con el comportamiento de ellos, perdón, y la entrega de ellos, facilitó mi trabajo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que no pasamos a la final, fue una experiencia muy positiva que me ayudó para seguir dirigiendo en el béisbol venezolano. Bueno, Álvaro Espinosa dice que Alfredo fue el manager que me permitió la oportunidad de jugar las 9 posiciones en un juego contra Caribe. Bueno, que Álvaro podía jugar en cualquier lado, todas las posiciones te las jugaba muy bien, todas, porque eso fue lo que yo comenté, creo que fue el sábado pasado con Josman Robles. Y él me preguntó qué características tiene que tener un buen utility. Y yo le dije, mira, la parte mental, porque física trabaja, coge rol en diferentes sitios, okay, pero la parte mental que tú sepas dónde tienes que estar, cuál es tu responsabilidad en cada posición, eso no lo puede hacer todo el mundo. Y verá que Álvaro tiene una habilidad para jugar cualquier posición que fue increíble. Un tipo defensivamente excelente y ofensivamente Álvaro te hacía el trabajo y te ayudaba en cualquier momento a ganar un partido. Sí. Luego llega una etapa en el año 99 cuando va a Caribes de Anzoátegui. Creo que en ese tiempo todavía eran Caribes de Oriente. Caribe Oriente, exacto. Caribe de Oriente. En esa temporada 99 sale de Caribe porque el equipo queda eliminado, pero en el 2005, 2006 ya se te otorga el manager del año en la Liga Venezolana. Entonces viene a lo que es ese proceso de tantos a veces los tropiezos que da el béisbol,
Ujú. pero cuando tú perseveras con el trabajo constantemente, eso es lo que te da los resultados y por eso, de esa manera, de hecho, en el 2012 vuelve a Caribe, porque en el 2005-2006 que fue manager del año fue con Magallanes. Magallanes, exacto, sí. Y en el Magallanes. 2012 vuelve a Caribe y también obtiene el manager del año aún sin ganar el título. Entonces, es el trabajo que se hace como dirigente, en este caso su persona, donde, ¿qué significa para un dirigente en Venezuela ser nombrado manager del año? Mira, gracias a Dios, bueno, fueron 3 managers del año y verá que sigo siendo agradecido por las redes sociales, los periodistas, mis colegas, pero siempre he dicho y soy del criterio que para tú ser manager del año tiene que engranar muchas cosas. Empieza desde la oficina, que estar en la Uh misma -huh. página contigo, te apoyen, te respeten. Los coaches, estar en la misma página con el manager, ser leal al manager, seguir el plan de trabajo de un manager y por supuesto los peloteros. Los peloteros son los que hacen manager. Y gracias a Dios yo he tenido la suerte, he tenido la dicha de tener equipos con peloteros, sobre todo criollos muy, muy buenos. Todos los equipos que he dirigido en Venezuela, he tenido esa oportunidad, esa ventaja de tener unos roster con material criollo excelente. Entonces, el manager, cuando te nombra manager del año, no lo hace uno solo, imposible. Sí, Vuelvo, sí, repito, imposible. sí, imposible. Tú necesitas el apoyo de tu pelotero, el respeto de tu pelotero, que te respeten tus decisiones, que empujen hacia el mismo objetivo. Entonces, tú como manager logras eso, comenzando desde la oficina para abajo, tú vas a tener éxito. Y gracias a Dios, vuelvo y repito, eh, no he ganado un campeonato de Venezuela, he ido a 2 finales. Fue una con Magallanes contra los Tigres, aquella final famosa que perdimos aquel juego en Maracay. Uh Y con -huh. Caribe fui a una final contra el Navegante del Magallanes y tampoco quedamos campeones, pero la experiencia excelente. Y siempre he dicho que uno aprende, uno madura de las cosas negativas también. Entonces, verdad que ser elegido, reconocido manager del año 3 veces en Venezuela, eso tiene un gran significado para mí. Buenísimo, Alfredo. Ahora que hablas de haber tenido jugadores que engranaran, saludo a Gregorio Petit, que está por ahí con nosotros. Sí, señor. Hay un pelotero, el cual has dicho muchas veces que consideras tu hijo porque eres como un mentor para él. Hoy en día una superestrella. ¿Qué ha significado, luego de ver tantos éxitos, ser parte del inicio, desarrollo y crecimiento de la carrera de José Altuve? Bueno, bastante contento, orgulloso, ¿ok? Y también felicito a todos los coaches que trabajaron con Altuve, porque yo puse mi granito de arena de insistirle a los Astros que le dieran la oportunidad a Altuve, porque en realidad fue difícil el proceso. Mi trabajo fue, vuelvo y repito, fastidiarlo a los Astros, convencerlos de que firmaran Altuve, porque los Astros siempre en Venezuela les gustaba buscar peloteros grandes, fuertes, Sí, ¿okay? Físicamente, tipo Hidalgo, tipo Abreu, tipo Manacho, Frey, y Altuve no encajaba en esas exigencias de los Astros. Y sin embargo, fue un trabajo bastante duro, apoyado de los coaches, Pablo Torrealba, que era el director de la Academia en Benoco, Omar López, Joan Maya, Mario uh-huh. González, y ayudó a ese proceso de desarrollo con Altuve porque se hizo un plan de trabajo y lo siguieron al pie de la letra. Pero verdad que muy orgulloso de Altuve porque ese muchacho desde el primer año que llegó a Estados Unidos tuvo que pelear, luchar contra muchos obstáculos. Y todos sabemos que el principal era por su contextura física, muy pequeño, no pensaba, nadie pensaba que Altuve iba a poder batear, que defensivamente tenía poco brazo, y sin embargo él siempre lo que pidió fue una oportunidad. Y siempre Imagínate un bono de firma de $15,000. 15.000 dólares y una cosa que él nunca preguntó y nunca habló de dinero, lo que quería él me insistía, señor Pérez, que lo que quiero es el chance y lo que quiero jugar gol profesional.
Y verdad que ese muchacho que desde que lo vi la primera vez en la Academia Benoco me llamó la atención fue eso, que lo que quería era superarse, recibir esa oportunidad. Y cuando llegó a Estados Unidos también fue una lucha constante por parte de los coaches latinos de que le dieran la oportunidad a Altuve de jugar entrenamiento, porque él llegó a Estados Unidos, tuvo una semana que no jugó sentado. Y tanto el pleito y la exigencia, la insistencia que pusieron a jugar Altuve, comenzar cuando en los juegos de exhibición, en el sexto juego lo comenzó a jugar, me acuerdo, y después no lo pudieron sentar. Entonces lo que ha logrado Altuve se merece todo el crédito, un muchacho que ha trabajado bastante duro, muy humilde, una familia excelente, y verdad que vuelvo y repito, muy contento y orgulloso por todo lo que ha logrado Altuve para él y su familia. Sí, de hecho, estuve comentando en estos días esa guerra mediática que ha existido, sobre todo por el tema que pasó con el equipo de los Astros, que obviamente involucra al Tuve, pero ver un poco más atrás y ver la carrera y todo lo que ha desarrollado, todo lo que ha obtenido Altuve en Grandes Ligas en su carrera, creo que debe 100% limpiar cualquier cosa en la carrera de Altuve, porque cuando tú vas, por ejemplo, a números de Altuve fuera de su casa, está encima de los 300 puntos de averaje. Entonces podemos entender que es un pelotero que con esta circunstancia va a seguir demostrando, como lo hizo en el pasado, que con los obstáculos él lo va a sobrellevar y sobrepasar. Sí, porque él toda la vida, de que firmó, él toda la vida, todos los días, todos los años, ha tenido que demostrar que en realidad él podía ser el pelotero que es. Y todavía Altuve puede, no tanto mejorar, pero madurar más como pelotero y conocerse él mismo mejor como pelotero. Y lo va a lograr. Altuve lo que tiene son 27 años, si no me equivoco. Todavía le falta a Altuve pelota que jugar y él va a demostrar que lo que ha hecho en Grandes Ligas por 8 años ya, parece mentira, 9 años, sí, ha sido por su trabajo, su constancia, su responsabilidad y respeto al juego. Sí, definitivamente no cabe duda que Altuve va a ser un pelotero que va a sobrepasar un montón de, no solamente récords individuales y récords que ya en Grandes Ligas ya ha roto unos cuantos. Entonces, estamos seguros de que él va a seguir demostrándolo y va a ser ese pelotero emblema de lo que es la perseverancia, profesionalismo, humildad, y de hecho es una de las historias más bonitas y más interesantes cuando tú hablas de todo lo que tiene que pasar un pelotero para llegar donde está. Creo que Altuve es un ejemplo totalmente a seguir. Perdón. Ya hablando un poquito más de cosas menos serias, vamos a hablar un poquito de otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿recuerda en algún momento como pelotero o como coach algún blooper dentro del terreno de juego? ¿Del mío? Sí. Mira, el que siempre me acuerdo, estábamos jugando en Pittsburgh, yo estaba jugando Shortstop, y Andrés Galarraga, cuando estaba con Montreal, él me da un rolling, como de 2 botes. Yo agarro un rolling de rutina y cuando voy a dar el paso para hacer el tiro, yo tenía la mala costumbre de usar las trenzas muy largas. Y en lo que doy mi paso, me enredé con las trenzas y eso fue que cuando quise hacer el tiro, que me caí, pelota y todo en la mano. Fue un sábado y hubo una promoción y el estadio estaba full. Bueno, aquello fue un silencio total y yo me paro y lo que veo es a Bonilla en tercera, muerto de la risa. Y veo para el Dogal los Piratas, bueno, todo el mundo, pelotero, manes, coche, muerto de la risa. Entonces, cuando yo me paro, hago el aguaje que limpiame el pantalón, la rodilla y me dice Chicolín, que era el segunda base. ¿Qué te estás limpiando, muerto? Si el terreno es grama artificial. Pero yo buscando hacer algo, ¿me entiendes? Para distraer a la gente. Y no pasaron 5 minutos. Me dice Chicolín,
hey, ve para la pizarra, ve para la pizarra. Cuando volteo estaban pasando la jugada. Oye. Porque en eso entró el coach de picheo a hablar con el pitcher. Entonces, en ese intervalo pusieron la jugada otra vez en la pizarra grande y yo decía, wow, eso fue una pena grande. El que no lo vio en vivo, lo vio en repetición. No, y después sí, porque después la pasaron como 2 o 3 semanas ese año, los bloopers la semana, y siempre aparecía yo, y entonces... Ahí estaba en el no top 10 de ESPN. El top 10 de ESPN. Entonces, los muchachos me dicen, te hiciste famoso por las trenzas. Entonces, verá que eso sí, ese fue, yo creo que me acuerdo ahorita, el momento más penoso fue ese. Y después del momento más penoso, ¿cuál ha sido ese momento? Porque en una carrera tan larga y sobre todo de pelotero y luego de coach, que todavía esperamos tener a Alfredo Pedique para rato. Amén, amén. ¿Qué es ese momento que más recuerdas de gloria? Un momento que llegue mucho al corazón de Alfredo Pedique, haber vivido un momento especial. Wow. Bueno, yo diría que aparte del llamado a Grandes Ligas, de haber recibido esa noticia, de haber hecho el equipo y llegar al hotel y avisarle a mis padres en el año 87, fue grande, una emoción porque, como te dije al principio, pasé 8 años y medio en Liga Menores con los Mets. Sí. Y nunca perdí la esperanza, nunca perdí la fe. Y cuando llegó ese momento tenía que compartirlo con mis padres. Y después de eso, yo diría mis bellos años en el béisbol venezolano con los Tiburones de La Guaira como pelotero. Esa experiencia que viví con ese grupo de colegas, manager que tuvimos nosotros, excelente. Estaba Pompeyo Davalillo, Luis Aparicio, Graciano Ravelo como coach de tercera, Preston Gómez, José Martínez. Bueno, una cantidad de compañeros y vuelvo y repito, managers que nos ayudaron muchísimo, me ayudaron en mi desarrollo, en mi carrera. Y vuelvo y repito, esa fue la época de oro del béisbol venezolano. ¿Verdad que eso significa mucho? Cuando eras niño, ¿quién era ese pelotero que seguía a Alfredo Pedique? Porque todos cuando niños decimos, yo quiero ser como fulanito. ¿Cuál era ese pelotero que seguía a Alfredo Pedique? David Concepción. Yo me crié en una organización que se llama Ciudad Alianza, entre Valencia y Maracay. Ok. Pero no naciste en Valencia, porque sé que hay ese dilema de que... Ajá. Yo nací en Maracay y mi papá fue militar retirado, tuvo muchos años en Palo Negro, él y su hermano Freddy. Y entonces vivimos algo en Maracay y siempre fui fanático de los Tigres. Y entonces cuando David empezó, tú sabes, a sonar en el béisbol venezolano, estuvo en Grandes Ligas con Cincinnati en los años 70, fue mi pelotero preferido. Y siempre decía, trataba de imitarlo. Una cosa que no pude imitar a David fue bateando. ¿Okay? Nunca se me olvida, yo estaba en unas prácticas en juvenil. Iba a representar a Carabobo en un juvenil en San Carlos. Y en una práctica, en el día estaba estudiando bachillerato y me gustaba mucho jugar voleibol. Voleibol para mí, bueno, me encantaba. ¿Okay? Y jugamos el campeonato del liceo en la mañana. Y en la tarde, a las 6, tenía práctica de béisbol con la selección de Carabobo. Y teníamos un juego amistoso, que prácticamente era clave ese juego, porque de allí sacaban ya el roster final de los que iban para el juego. Bueno, yo esa noche, yo no sé por qué, yo dije, bueno, voy a batear tipo David Concepción. Yo me metí 3 ponches. Que llegamos a la casa, mi papá fúrico, gracias a Dios hice el equipo porque en realidad yo había tenido una buena temporada en el béisbol menor allí en Carabobo ese año y yo había hecho el equipo. Pues. Y mi papá me dice 2 cosas, te olvides de voleibol, ¿ok? Y te olvidas de invitar a David. Y te olvidas de invitar a David Concepción, pues David Concepción hay uno solo, me decía mi papá. Olvídate de David Concepción. Y verán, nunca se me olvida. Claro, pasé todo el día jugando voleibol en el campeonato de liceísta, que pelota grande. Entonces en la noche, un juego de béisbol, eso fue yo creo que el peor juego que yo tuve en el amateur en Carabobo fue ese. Y tratando de mirar la concesión. Saludos a Antonio Rivas desde Hong Kong. Está conectado con nosotros. Antonio Rivas
trabaja con la marca Under Armour, siempre conectado con nosotros. Uy, Un muy gran bueno. abrazo por allá en Asia. Está muy, muy conectado con lo que está haciendo los peloteros venezolanos Oh, en Hong Kong. Allá por está Gerardo Parra, Alcides Escobar, oye, Antonio Rivas, el que nos tiene conectado con esa gente por allá. voy a tener que ponerme en contacto con él a ver si quiere un manager y un coach de tercera allí en Japón. Ya, bueno, él tiene su contacto por allá. Antonio, ponte en Sí, contacto con Pedrique, a ver qué sí. sale por allá. Siempre, no, siempre he tenido la curiosidad de trabajar en ese béisbol japonés. Se ve muy interesante. Sí, bueno, de verdad que ha tenido como ese extra que la gente quiere conocer. Y Sí. de hecho me acuerdo que siempre hay un caso que se habla, por ejemplo, de Alex Cabrera, que Alex Cabrera, a pesar de que jugó en grandes ligas, fue un pelotero que se enamoró del béisbol asiático y más nunca quiso saber nada que tuviera que ver con grandes ligas y jugó allá. Así como Alex Ramírez, hay muchos jugadores, Eddie Díaz fue uno que tuvo la oportunidad de jugar en Asia también. Bueno, Entonces, también le pasó, perdona que te interrumpa, a Robert Marcano. Él sí, estaba con nosotros en La Guaira y cuando él regresaba, yo le caía preguntas al béisbol japonés y verá que él me lo decía. Yo no quiero regresar al béisbol americano. Él siempre lo decía. Y tuvo más de 10 años jugando en Japón. Él hizo carrera en Japón y le fue muy bien. bueno, ya que tocamos esa tecla, una de las preguntas que quería hacerte, ¿cuál es esa meta o ese sueño por cumplir de Alfredo Pedrique? Me imagino que como dirigente. Ganar un campeonato en Venezuela. Claro, falta ese Sí, anillo venezolano. sí, sí. Claro, me gustaría volver a dirigir en Estados Unidos a nivel de Grandes Ligas, por supuesto. Tuve la oportunidad en el 2004 con Arizona, pero una Ujú, circunstancia totalmente diferente. Como todos sí. saben, votaron al manager a Ujú. mitad de temporada y no fue culpa de él. Nosotros tuvimos muchos problemas de peloteros lesionados. La rotación no arrancó como se esperaba, la ofensiva arrancó flojo y eso lo afectó muchísimo. Entonces me dieron la oportunidad como manager interino y esa es de la única manera que a ti te van a ofrecer un equipo cuando estás en el último lugar. Y fue una Sí. experiencia, no, fue una experiencia bastante interesante, aprendí muchísimo, pero hoy en día, por supuesto, el béisbol es totalmente diferente, con la estadística, la analítica, entonces tú tienes que estar más preparado y estar dispuesto a usar las estadísticas analíticas y balancearla con el béisbol de la escuela vieja. Eso quería conversar contigo porque yo soy muy de la vieja escuela, de esos managers con instintos, de esos managers con ver cosas en el campo, en el terreno de juego y cosas en sus jugadores que no necesitaban estadística, sino que era de ese día a día de trabajo. Yo Exacto. entiendo que la sabermetría hoy en día es una herramienta importante, pero que muchas veces se está dejando de jugar ese béisbol de inteligencia para basarse en números. Y Exacto. a pesar de que los números están basados en estadísticas, en probabilidades, creo que no se puede dejar a un lado esa parte de lo que es el trabajo de inteligencia de un dirigente. Sí, por eso te digo, tú tienes que buscar la manera, hay que aceptarlo, y porque eso llegó para quedarse. Entonces, si tú quieres seguir en el béisbol, tienes que actualizarte, tienes que educarte, tienes que evolucionar con el béisbol. O sea, eso es lo que hay y vuelvo y repito, si tú quieres seguir en el béisbol, tienes que educarte, actualizarte. Y gracias a Dios he ido logrando eso en los últimos 3, 4 años. Pero tú buscas la manera y tú puedes balancear lo que es la escuela vieja, lo que te enseña una pizarra, lo que tú ves picheo por picheo, inning por inning, ¿ok? Con la nueva, que son estadísticas, la analística, y buscar la manera de usarla. Eso sí, tú tienes que estar seguro de que cuando tú te vayas a llevar por tus instintos, que te funcione, porque te vas a enfrentar entonces el departamento de computación con el Ya tú gerente general, sabes. que por qué no tomaste esta decisión basándote a los numeritos que te dimos, ¿ok? Entonces son pocas las veces hoy en día que un manager puede salirse de ese librito
para ponerle un nombre, para él poder tomar una decisión crítica, ¿ok? Que le pueda decidir un partido a su favor o a su contra. Entonces tú tienes que muy inteligentemente, si eres el manager y tienes que buscar la manera de adaptarte, de actualizarte, de aprender a usar la tecnología en el béisbol hoy en día, y habrá momentos que podrás usar tu instinto, ¿ok? Pero el porcentaje más alto que tú tienes que tomar decisiones con las estadísticas modernas que con los instintos a como uno aprendió a jugar el béisbol. Sí, lo irónico es que cuando tú tomas esas decisiones con instinto y te salen bien, te dicen que eres un mago. Sí, El que era un mago, fenómeno. eres un fenómeno, tienes eso ahí, tú no viste estadística, pero si te sale mal, hey, ¿qué pasó? Te mandamos los números. Sí, sí, pero uno no puede cerrarle la puerta completamente. Ok, bueno, repito, tú tienes que aceptarlo y darte la oportunidad de aprender, de actualizarte. Y por supuesto, en el camino tú vas a escoger lo que te conviene y no te conviene. Entonces, es tanta información que tú tienes que ser muy inteligente a la hora de escoger cuál es la que te va a ayudar y cuál es la que tú puedes usar en ciertos momentos, dependiendo de la situación. El caso mío como coach de tercera, me dan información de lo que es la parte defensiva, pero yo siempre escojo lo que más voy a usar durante el juego y que sea más fácil para yo transmitir ese mensaje a los peloteros. Porque acuérdate que mientras más información le den a uno, ese cerebro se llena de tanta información que es imposible acordarse de todo. Y hoy en día el pelotero se ha acostumbrado a que le digan todo. Entonces, por eso yo soy muy selectivo a la hora de usar la tecnología o la información que me dan del departamento de computadora, ¿ok? A la hora que comience el juego y mandarle ese mensaje a los infielders. Por lo general me reúno con ellos antes del juego para darle más o menos una idea de cómo le vamos a jugar ciertos bateadores, o siempre a veces lo pongo en el dogado, pero estoy encima de ellos durante el juego recordándoselo. Y ellos, parece mentira, ellos salen a fildear y hay una situación de una vez me están buscando en el dogado. O sea, ya por su cuenta han perdido esa iniciativa Sí. de estudiar el juego, de grabarse las cosas, grabarse el bateador, qué tipo de bateador es, porque así fue que uno jugó el infilante y creo que Petit todavía está conectado, Sutil, que fue un tremendo infield, así es que ellos jugaban la pelota. Ese es Vladimir Sutil. Brasil, Ok. sí, se memorizaban los bateadores, conocían los bateadores y sabiendo quién era el lanzador, entonces ellos se ubicaban por su cuenta o entre ellos Claro. se comunicaban en el infield y se movían. Hoy en día tú tienes que estar pendiente, picheo por picheo, inning por inning, asegurarte de que estén en su posición correcta. Interesantísimo, Alfredo, de verdad. Estamos increíblemente agradecidos por este tiempo que nos estás regalando de conversar de béisbol con alguien con tanta experiencia como tú y sobre todo con alguien con tanto carisma para llevar información de béisbol. Y lo digo a título personal también porque tuve en mis años como pelotero la oportunidad de recibir mucha información suya y que me ayudaron mucho a después trabajar como coach y ahora en esta etapa de cronista tener información bastante importante al momento de hablar del béisbol porque hay que el béisbol hay que respetarlo en todos sus sentidos porque Exacto. todo lo que conforman el mundo del béisbol son personas también que trabajan mucho, que se preparan mucho para poder llevar lo mejor de sí. Para finalizar, hay como una práctica que estoy tratando de hacer con nuestros invitados. Ajá. Te llegaron tres peloteros de diferentes países. Te llegó un pelotero asiático, te llegó un pelotero americano y te llegó un pelotero europeo. Y te preguntan que si los llevaras a Venezuela, que es tu país, ¿qué les mostrarías, qué les enseñarías, qué te gustaría resaltar, no solamente del país, sino del béisbol venezolano? Bueno, de béisbol venezolano, primero diría los fanáticos que se prepararan, porque los fanáticos son muy alborotados. El mejor fanático del Caribe quiero que esté en Venezuela, que se prepare. Eso es Sí, importantísimo.
Sí, sí. Y bueno, yo creo que de nuestro país, wow, ahí se le puede enseñar de todo. Yo creo que las playas, las Oye, playas. no puede faltar un viajecito a Los Roques. Sí, exacto, exacto. Mira, Pero saludos sí, mandan desde Ecuador, Alfredo. wow, bueno, saludos a todos, gracias por estar conectados. Me alegro que estén disfrutando de esta conversa. Sí, vale, de verdad que hemos disfrutado muchísimo. Quiero agradecerte en nombre de Melvin Mora, del canal y de mi persona, la oportunidad de conversar tan amenamente, tan abiertamente contigo, sobre todo aprender, sobre todo llevar información a todos los que nos siguen, que están encantados de haber compartido contigo. Muchas bendiciones para ti, excelente Amén. éxito en esta temporada loca que nos toca ahora y esperamos poder compartir más adelante ya una entrevista ya en un estudio o en un estadio Seguro. que podamos compartir muchísimo más. Desde República Dominicana te mandamos un gran abrazo y quiero que envíes ese mensaje final, sobre todo a los jóvenes que quieren incursionar en cualquier ámbito del béisbol, coach, jugadores, periodistas, lo que sea, pero que lo hagan de la manera en que tú quieres recomendarse. Bueno, yo les recomiendo que la profesión que escojan, que sean responsables, que la hagan con mucho amor, mucha pasión, respeto y que siempre tengan confianza en sí mismos. Independientemente de los comentarios, no le paren. Ustedes se trazan una meta, ten pendiente, ten claro que requiere mucho sacrificio independientemente de la profesión, pero les deseo mucho éxito, pórtense bien y vuelvo, repito, sean muy responsables y respeten lo que estén haciendo y lo hagan con mucho amor. Muchísimas gracias, Alfredo. De Gracias a verdad fue un ustedes. honor y un placer. No, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Cuídense. Amén. Igualmente. Feliz Gracias. noche. Igual. Señores, noche especial con Alfredo Pedríquez. De verdad, un honor y un placer haberlo tenido con todos nosotros. Señores, para quien llegó tarde, recuerden que esta entrevista va a estar colgada en el canal de YouTube Melvin Mora Sport TV. Así que si no lograron ver la entrevista por completo, vayan allá, suscríbanse y disfruten. Porque esto es Melvin Mora Sport TV. Muy buenas noches y muchas bendiciones para todos.